Ahora miraremos un problema de aplicación que incluye la distancia es igual a tasa por fórmula de tiempo. Superman necesita salvar a Lois de los embragues del Lex Luthor. Después de volar 11 segundos, está a 1539 metros de ella. Entonces a los 14 segundos, tiene 1386 metros de ella. Queremos saber cuál es la tasa media de Superman, cuánto vuela Superman cada 5 segundos, y cuán cerca de Lois está Superman después de 19 segundos. Comencemos con un boceto de la situación. Así que aquí está Superman, y está volando hacia Lois. Siendo perseguido por Lex Luthor, se nos dice que después de 11 segundos, Superman está a 1.539 metros de Lois. Vamos adelante y asumemos después de 11 segundos, Superman está en esta posición aquí. Y desde que esté a 1539 metros de ella, podemos ir adelante y etiquetar este segmento negro aquí. 1539 metros. Entonces se dice que a los 14 segundos tiene 1386 metros de ella. Así que avancemos y asumamos en 14 segundos, Superman está en esta posición aquí. Así que el tiempo sería 14 segundos. Y porque él tiene 1386 metros de ella en este punto, podemos etiquetar este segmento negro más corto 1386. Para utilizar la fórmula que la distancia es igual a tasa por tiempo, necesitamos determinar cuánto tiempo ha pasado de 11 segundos a 14 segundos, y también ha viajado en distancia Superman en este período de tiempo, el cual sería la distancia desde donde comenzó aquí hasta los 14 segundos. Así que el tiempo sería la cantidad de tiempo pasado. De 11 segundos a 14 segundos, que serían de 14 a 11 segundos, o 3 segundos. De nuevo, de 11 segundos a 14 segundos, ha viajado 3 segundos. Y entonces para encontrar la distancia viajada en este tiempo, queremos encontrar la longitud de este segmento verde. ¿Cuál sería la diferencia del segmento largo aquí, y el segmento corto con una diferencia entre 1539 metros y 1386 metros, que es 153 metros? Ahora que tenemos esta información, debemos responder las 3 preguntas. La primera pregunta es, ¿cuál es la tasa de Superman? Usando la distancia de fórmula es igual a tasa por tiempo. Así que podemos sustituir 153 por la distancia y los 3 segundos por el tiempo. Bien, Rx3 sería 3R. Y ahora para resolver esta ecuación para R, dividiremos ambos lados por 3. 153 divididos por 3 igual 51, por lo que podemos decir R, la tasa, es igual 51. Sería metros por segundo. A continuación queremos saber cuánto vuela Superman. 5 segundos. Bien, otra vez, podemos utilizar nuestra distancia es igual a tasa por hora fórmula si queremos saber cuán lejos vuela 5 segundos, queremos resolver esta ecuación para cuando la tasa que sabemos es de 51 metros por segundo, y el tiempo sería de 5 por cada 5 segundos. Bien, 51 por 5 es igual a 255, por tanto, cada 5 segundos Superman viaja 255 metros. Ahora, para la última pregunta, queremos saber cuán cerca de Lois está Superman después de 19 segundos. Esta pregunta puede ser un poco truco, pero recuerda que sabemos que después de 14 segundos, Superman está a 1386 metros de Lois. Y desde 19 segundos son 5 segundos después de 14 segundos. Desde 14 más 5 es igual a 19. Y de la segunda pregunta, encontramos que cada 5 segundos Superman viaja 255 metros. Estaría 255 metros más cerca de Lois después de 19 segundos. La distancia de Superman a Lois, después de 19 segundos sería 1386 metros,
255 metros. Desde que está cerca de 255 metros después de los 5 segundos adicionales. Por lo tanto, después de 19 segundos, Superman está a 1.131 metros de Lois. Bien, entonces esta última pregunta es un pequeño truco, pero si usamos la información de la segunda pregunta, espero que esto tenga sentido.